Les damos la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast What If, un espacio del Gimnasio Fontana para hacernos preguntas poderosas sobre crianza y educación. Hoy vamos a hablar de un tema que considero trascendental para cualquier ser humano, para la sociedad y para el crecimiento y desarrollo, sobre todo de los niños y jóvenes que se forman desde pequeños en nuestros colegios. El arte es un pilar de nuestro modelo pedagógico. ¿Y por qué es un pilar? Porque a través del arte podemos aprender de la realidad y construir mundos diversos, podemos ser más sensibles y podemos entender la historia presente y futura de la humanidad desde mil perspectivas. Y hoy nos acompaña un invitado súper especial, Juan Sebastián Aragón. Bienvenido, Juan. Nata, Catalina, muchas gracias, muy Nos, contento a ustedes, gracias. nos unen muchas cosas, conocemos a Juan hace muchísimos años y admiramos mucho su trabajo. Juan Sebastián es actor, tú estudiaste, te formaste en Estados Unidos, ¿no? Hiciste un proceso de formación en Colombia, estudiaste en Nueva York. Yo hice todo al revés. Yo arranqué haciendo cine primero, después hice televisión, después hice teatro y después me fui a estudiar. O sea, estudiaste al final, Sí, ya cuando habías actuado. También has estado muy involucrado en toda la escena cultural colombiana y involucrado en causas importantes con los actores, ¿cierto? sí, correcto. Es una historia muy bonita, pero digamos que en el camino sí me he dado cuenta de que uno tiene que ser consciente como del rol que juega dentro de su entorno, dentro de la familia, dentro del barrio, dentro de la organización en la que convive. Y uno tiene que saber que o que me parece que es muy importante que uno sepa que los deberes que uno tiene superan la individualidad y que uno tiene un rol social y que uno tiene que, entonces ya en ese orden de ideas ya fui miembro del gremio de los actores, ya fui papá representante en el colegio, ya fui miembro del consejo de administración del edificio. Wow, Uno tiene que ir chuleando cosas de servicio social porque todos tenemos que cooperar. muy bonito ese tema del arte al servicio Sí. de la sociedad. Y ahora estás como director artístico en la Universidad Conrad Lorenz, ¿verdad? Correcto, sí, haciendo un ejercicio muy bonito que ha sido coger el auditorio de la universidad, que normalmente los auditorios de las universidades los utilizan como para cosas académicas, para conversatorios, para ceremonias de grado, para paneles, etcétera, y es darle una nueva utilidad a través del arte para enriquecer la vida no solamente de la comunidad universitaria, sino también como un punto de encuentro entre la universidad y la ciudad, ¿no? Ofreciendo una programación permanente de teatro, de cine, de danza, bueno, todas las manifestaciones del arte que quepan en nuestro escenario. Bueno, creo que el tiempo no nos va a alcanzar con esa introducción porque Juan tiene mucho que contar y conecta con muchas cosas del Gimnasio Fontana y de What If, pero empecemos. Pero bueno, después lo podemos volver a invitar, Por yo Podemos favor. creo. hacer un segundo episodio. Bueno, esta pregunta es muy de quién eres tú, quién es Juan Sebastián Aragón. Háblanos de la infancia, de las cosas que te marcaron, de la educación que recibiste y también como de cuáles son tus sueños y aspiraciones. Vaya, todo eso en una sola. Bueno, ¿qué puedo decir? Yo siento que, o sea, como que de la forma en la que yo veo la vida, tengo claro que uno no escoge dónde ni cuándo nace ni en qué familia, ¿cierto? Entonces, a mí me tocó, yo me gané una lotería enorme porque me tocó ser el hijo de un par de personajes enormes. Mi padre estudió psicología en Polonia en los 60, pues se fue a más allá porque fue la beca que consiguió. Si no hubiera sido por esa beca, no hubiera podido estudiar acá en Colombia porque no había los recursos económicos, pero se fue allá a aprender polaco y después a estudiar psicología en polaco. Él después llegó a Colombia y trabajó mucho tiempo muy exitoso como profesor en varias facultades de psicología, en la Nacional, en los Andes, en la Pedagógica, y a él no le estaba muy insatisfecho con la forma como se estaba enseñando psicología en el país y él decidió fundar su propia escuela de psicología hace un poco más de 40 años, que es la Fundación Universitaria Conrad Lorenz hoy en día, que es una universidad que tiene pues un prestigio por tener un nivel muy alto de calidad y es el sitio donde yo tengo el privilegio de trabajar hoy en día y es muy chévere. Y por el otro lado, mi mamá
mi mamá no sabía qué estudiar, que es una cosa que a muchos de ustedes probablemente les va a pasar dentro de unos meses, y, Ya les está ya les pasando. está pasando. Y ella entró a la Universidad Nacional con la idea de estudiar arquitectura, pero Wow. cuando iba, menos mal, no lo, menos mal, no pero cuando iba caminando hacia la Facultad de Arquitectura, vio un tipo que estaba montado como encima de una piedra, como si fuera un profeta, hablando de una nueva carrera que acababan de fundar en la Universidad Nacional, una cosa nueva que se llamaba sociología. Y a ella le gustó lo que dijo el tipo era una persona muy famosa de la cual alguno de ustedes leerá en el futuro, que se llama Orlando Falsborda, y ella se metió a estudiar sociología con énfasis en antropología social y fue mucho tiempo profesora de la Universidad Nacional, investigadora, y en la década de los 80 se dedicó a, de distintas maneras, promover el conocimiento que tenemos sobre nuestra cultura popular. Entonces, digamos, entre los hitos de las cosas que hizo mi madre, el Teatro Colón de Bogotá, en esa época había una división muy grande entre lo que se consideraba cultura y por otro lado estaba folclore. Entonces la cultura era lo elegante, Élite, lo lo de élite. élite, lo Entonces elaborado. en el teatro podía pasar ópera o zarzuela. Y mi mamá fue la primera persona que dijo, no, esto es un espacio para la cultura de los colombianos, y fue la primera que trajo manifestaciones de cultura popular al Teatro Colón, lo cual enfureció tanto a las élites como a los antropólogos, porque las élites decían, ¿cómo me están trayendo a toda esta cantidad de gente del pueblo al teatro? Y los antropólogos decían, ¿cómo sacan a la gente del pueblo de su entorno y lo llevan a un escenario élite para que lo vean como en un zoológico? Entonces, complacer a Además, todo el mundo es el Teatro imposible. Colón, donde se presentan las óperas, las Claro, era zarzuelas. una cosa, pero bueno. Entonces ese es el entorno en el que nací, de mucha academia, de mucha cultura, teniendo la oportunidad de conocer en la casa a una gente muy estimulante. Pues vengo también pues, de una familia que es absolutamente maravillosa trabajando en la educación y en la cultura. Entonces yo creo que, yo sí creo que la analogía entre seres humanos y plantas es muy directa, ¿no? De cómo, qué tipo de abono recibe uno en la infancia, qué tipo de cosas oye uno, qué cosas ve, con quién interactúa, eso determina el tipo de persona que soy y me siento muy afortunado por haber tenido ese entorno que desde muy temprano me llevó a un amor por la actuación. Empecé a trabajar desde los 9 años en la actuación pues ahí, a eso me dediqué buena parte de mi vida, excepto estos últimos 8 que me estoy dedicando a la gestión cultural y a la paternidad y a jugar tenis Una buena y combinación. ahora estudiar. Ok. Eres inquieto Sí, sí. intelectualmente, siempre lo has sido. Y Juan, ninguna profesión es fácil. No. Digamos que cualquier camino que elige uno en la vida está lleno de sorpresas, de obstáculos, de aprendizajes, de vivencias. Y la actuación, pues es una profesión que tiene muchos matices y que no, pues, que no es fácil. Mm. En ningún país, particularmente en Colombia, considero que los actores tienen que vencer muchos obstáculos. ¿Cuáles han sido como esos grandes obstáculos que te has encontrado en el camino y que te ha ayudado a pasarlos, a sobrepasarlos? Pues lo que pasa es que en el mundo de la actuación hay, no solamente en Colombia, como lo decías, hay mucha intermitencia, ¿cierto? Si ustedes miran, no sé, hacen un sondeo por la gente que está trabajando hoy en día en televisión, en los programas que se están estrenando en este momento, van a encontrar mucha gente nueva que no estaba trabajando hace 5 años. Y si ven los programas de hace 5 años, van a ver mucha gente que estaba empezando en ese momento que ya no salen los de hoy. Entonces hay una gran rotación. Eso tiene que ver con la televisión, pero hay otros mundos. Está el teatro, está el cine. Y yo creo que hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, la persona que quiera actuar puede actuar, ¿cierto? Uno se puede reunir con un combo de amigos y empezar a montar escenas y a crear su propio canal de YouTube y hacer el ejercicio. Yo creo que si uno quiere actuar, uno debe actuar. Y hoy en día hay unas cosas que ya dependen mucho más de uno y no de los demás. Ya si uno quiere ser la estrella del canal tal, ya ya hay cosas que no dependen de uno y dependen de otros factores que tiene que ver con
qué tan guapo estés o si de pronto en ese momento no es tan importante que sea guapo, sino más real. Ha habido muchos momentos en la televisión colombiana o en la televisión mundial donde van cambiando los gustos de la industria y del público y eso determina a qué gente se contrata y durante cuánto tiempo. Entonces hay muchas vicisitudes, es difícil, pero yo sí estoy convencido de una cosa que corre en la familia y es la convicción de que uno tiene que dedicarse a cosas que le generen satisfacción y donde, no, el ikigai, ¿no? El Ikigai, Donde se encuentre el talento el con el propósito. propósito y con lo que uno es bueno, ¿cierto? Y con lo que le puedan Y, pagar. y si le pagan además, pues estaría Bueno. muy bien. Juan, y bueno, hablaste ya como de esa parte de la actuación, hablaste de otros pilares, que la paternidad, que eres padre, que juegas tenis, pero quisiera hablar de eso, de que eres padre, porque aquí nuestra audiencia, además de esta que está presente acá, de todos estos jóvenes, hay muchos papás que nos escuchan y queremos preguntarte cómo has vivido la paternidad. Yo siento que lo que más ha hecho el ejercicio de la paternidad en mí es enfrentarme con la incoherencia, ¿cierto? Entonces yo siempre he sido muy desordenado. Entonces, si quiero educar a un par de mujeres ordenadas, ¿con qué autoridad moral les digo que ordenen si mi escritorio es un desastre? Entonces, digamos que ese hecho de querer eh, educarlas en algunos valores me ha hecho a mí decir como, bueno, ¿y yo cómo estoy en esa dimensión? Y trabajarme mucho en eso, con algunos éxitos y algunos fracasos, pero digamos que eso me ha puesto ese espejo de cómo ser para enseñar cómo ser. ¿Cómo ser para enseñar cómo ser? Es como mirarte al espejo y decir, bueno, en qué áreas de mi vida todavía necesito trabajar? Los hijos te traen eso, te enseñan también todos los días a ser mejor persona. Porque es que yo no sé si ustedes tengan la misma percepción, pero yo tengo la percepción de que en la generación de los que fueron nuestros padres, o de los que son nuestros padres, pensaba el otro día hablando con mi esposa, o sea, los papás de esa época lo que querían era formar a los hijos en ciertas reglas que eran las reglas de ese momento, Inamovibles. eran inamovibles y el hecho de si uno sufría o no sufría en el aprendizaje no era ni siquiera un tema. Había que aprender, punto. Como fuera. Nosotros, esta generación de papás ha cambiado el énfasis y estamos más preocupados por evitar el sufrimiento que por la adquisición de las competencias. Y yo creo que ambas cosas tienen un aspecto positivo y un aspecto negativo. Espero que la siguiente generación, cuando ustedes sean papás, encuentren el balance entre dar herramientas, porque uno necesita herramientas para poder sobrevivir. El mundo es injusto, el mundo es difícil, el mundo... Ayer estaba leyendo un libro que traía una definición de problema que me encantó. Decía, lo que nosotros consideramos un problema es cualquier situación que nos confronta con los límites de nuestra capacidad de controlar lo que sucede, Mm, ¿cierto? ok. Cada vez que algo no sucede como nosotros queremos, eso lo consideramos un problema. Y eso es lo que tenemos que resolver. ¿Tenemos hambre? ¿Qué me voy a preparar o dónde voy a conseguir comida? ¿Quiero ser actor? Cómo me formo y dónde busco trabajo? Entonces, todo lo que no podemos controlar es lo que consideramos un problema y en eso es en lo que ustedes están acá entrenándose, adquiriendo una cantidad de conocimiento ancestral de distintas fuentes para que puedan relacionarse de una mejor manera en el futuro. Pero eso viene con una cuota de sufrimiento inherente y pues a veces esta generación de papás hemos cometido el error por amor De sobreproteger de un poco. sobreproteger a los Eso que muchachos. mencionas está muy relacionado con la tolerancia a la frustración, ¿no? Y Sí. cómo es importante, y creo que tú como actor seguramente lo has vivido en el proceso, ahora Mm. cuando nos contabas de cómo es la evolución de los actores y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Yo quisiera que nos contaras, Juan, ya estás trabajando en educación superior, que Mm. es, pues tiene sus matices muy diferentes a la educación en colegio, pero hablábamos ahorita también del tema de la inteligencia artificial y los desafíos que eso va a traer. ¿Cuáles crees tú o cuál crees tú que es el mayor desafío que enfrenta la educación hoy en día? Ese es como el tema del momento. Yo no soy un experto en esto, pero de lo que uno está leyendo es la pregunta, yo a veces veo la pregunta desde otro lado y es,
En muchos sitios he oído que dicen, no, sí, la inteligencia artificial, qué maravilla y todo, pero nunca va a poder tener el nivel de creatividad del ser humano. Nosotros somos irreemplazables porque somos maravillosos. Y, y yo creo que la verdad no somos tan maravillosos como creemos. Cuéntanos de eso, porque Sí, 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 no. A ver, hay una analogía y es, a veces uno, claro, nuestras vidas son tan corticas que uno cree que siempre las cosas han sido así como las vemos, que siempre han existido cámaras y luces y libros y el lenguaje, pero si nos damos un poquito de perspectiva, si uno le pregunta a la gente que sabe acerca del Homo sapiens y uno le dice, ¿hace cuánto existe nuestra especie ya diferenciada de otras especies? Las respuestas van a oscilar entre 200 y 300.000 años, ¿verdad? Y una vez en un podcast un tipo hacía una analogía, decía, partamos por la mitad, digamos que el Homo sapiens existe hace 250.000 años. Y digamos que vamos a escribir un libro de 1.000 páginas, que sería como un mamotreto, no sé, como uno de estos, 1.000 páginas de la historia del Homo sapiens. Cada página representa 250 años de nuestra historia. En ese libro, en las primeras 900 páginas no pasa nada, nada. Es como ver un documental de chimpancés en su entorno de National con Geographic, una cámara trampa ahí en una que cámara ahí capte. quieta. No pasa nada, nada. Por ahí de pronto en la página 700 logramos pulir una piedra en forma de punta distinta a la que, bueno, pero muy pocas cosas. En ese libro de historia, el personaje histórico de Jesús sucede en la página 992. Y todo lo que nosotros llamamos era moderna de los motores de vapor en adelante, sucede en la parte de abajo de la última página del libro. Entonces, realmente nosotros somos los herederos de una acumulación de conocimiento que en este momento está sometida a un peligro, y es que ya nos inventamos, todas las máquinas que nosotros nos hemos inventado sirven para alargar algo de nuestro cuerpo, ¿cierto? Una pala es una extensión de nuestro brazo. Una pala mecánica nos da una fuerza que el ser humano no tiene. Un carro, una bicicleta es una extensión de nuestras piernas. En este momento estamos jugando con una nueva máquina que nos inventamos, que por primera vez es una extensión de nuestro cerebro y que ya estamos viendo que está pensando sola. Hay un historiador que yo les recomiendo mucho que lean, que es Yuval Noah Harari, que tiene unos libros maravillosos, y hay muchas entrevistas de él en YouTube, también se pueden aproximar desde ahí. Y el tipo dice, nosotros, la gente que se dedica a la ciencia, se ha dado cuenta de que existe una vaina que se llama la evolución. Sabemos que genéticamente todos estamos conectados con todas las formas de vida, tenemos ancestros en común, no solamente con los primates, sino también con la zanahoria. Toda la vida está conectada. Y ya sabemos que eso existe y sabemos que es un proceso que lleva miles de millones de años y que arrancó con una amiba, y que esa amiba, después de muchas generaciones, la vida evolucionó y había un tiranosaurio rex. Entonces, Harari dice una cosa muy inquietante, y es, ahora estamos empezando a ver una nueva línea de evolución, que es una evolución no orgánica, que es la de estos algoritmos, y en este momento estamos viendo el nivel amiba. ¿Cómo será esta tecnología cuando llegue al nivel T-Rex? Y la diferencia es que, a diferencia de la evolución orgánica, esto no se va a tardar miles de millones de Es años. acelerada, es El mucho más T-Rex, al rápida. T-Rex lo vamos a ver nosotros. Sí. ¿Cómo será una inteligencia artificial T-Rex? Y entonces ya está pasando entonces que hay procesos de selección donde dice, contrate gente cuyo trabajo No sea reemplazado. no sea reemplazado por la IA. Entonces, ¿qué tipo de trabajo? Hoy en día yo ya voy a hacer una campaña para hacer una promoción de una obra de teatro en el auditorio, y yo ya no tengo que contratar ni publicistas ni diseñadores gráficos, sino que yo le digo, oiga, hágame un sondeo de las campañas de teatro más exitosas de Latinoamérica de los últimos 5 años, y hágame un póster y una campaña de marketing digital para una obra que se trata de esto, con tantas publicaciones en tales redes, ¿cierto? Y ya me lo hace. Ya, ahorita estamos en las semanas en que las redes sociales están invadidas de videos de personajes hechos por IA, que se Sí, dan sí. cuenta que están hechos por IA y dicen, no, es que hay un prompt que me hizo, no sé qué. Pues seguramente todos los han visto. Y los videos, si uno le muestra un video de esos a una persona de hace 20 años, ¿Cuál es la total, esperanza en esto? Juan, sí, sí, como la Para los esperanza niños, los y qué padres. piensas tú, o sea,
tú tienes esa visión y cómo se ve esa visión en la mesa del comedor o en una sala con tus hijas. ¿Cuáles son las conversaciones? ¿Cómo media toda esta visión que tienes de lo que ha sido el mundo y de para dónde va con la educación de tus hijas? Te lo respondo con 2 palabras. No sé, no sé, no sé. A mí me parece que el título de este podcast y de toda la línea que ustedes han cogido desde hace mucho tiempo es tal vez la pregunta más poderosa que uno se puede hacer y es el what if. What if, what if es una cosa muy poderosa porque lo primero que deberíamos hacer es ustedes deberían ser conscientes de que la forma en que sienten y piensan no es tan libre y tan individual como ustedes creen, ¿cierto? Ustedes, todos los valores que ustedes tienen son los valores de su generación. Y hoy en día está muy de moda juzgar de una manera muy dura lo que pasó hace 200 años con unos valores que no existían en esa época. Entonces, claro, hace 200 años, estaba leyendo en otra parte que ya en Estados Unidos hay colegios que se llamaban Abraham Lincoln y ahora le han cambiado el nombre porque resulta que Abraham Lincoln tenía esclavos. Entonces, ¿cómo vamos a tener un colegio que le hace honor a un esclavista? En esa época todo el mundo era esclavista. En la Biblia está lleno de pasajes donde estaba bien tener esclavos y había normas de cómo tratar al esclavo del vecino. El mandamiento que a nosotros nos llegó como no desearás a la mujer del prójimo, realmente incluía no desearás a la mujer del prójimo ni a sus esclavos. Eso por algún motivo lo omitieron, pero eso estaba en el texto original. Entonces, nosotros vamos cambiando de valores y yo soy un producto de mi época, ustedes son un producto de su época. Entonces, a ustedes les va a tocar este chicharrón de qué pasa si la inteligencia artificial reemplaza todos los trabajos, ¿a qué se van a dedicar? Hay gente que dice, bueno, las máquinas producirán el billete y lo que llamamos Estado o lo que reemplace a los estados, porque ahorita estamos en una época de transición también, nos tendrán que asignar a todos un salario básico universal para que cada uno se dedique a lo que quiera. ¿A qué se van a querer dedicar? Ya, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que en los nuevos modelos de educación deberían incluir, deberían enseñarle a la gente a sembrar. Eso debería ser muy importante, que la gente sepa producir sus Sus propios propios alimentos alimentos. en el entorno en el que están, porque esto de que nosotros, toda esta ropa viajó medio planeta para estar sobre mi cuerpo. Esa es una de las cosas que tiene que cambiar. La Claro, la sostenibilidad. ropa producida acá va a ser mucho más costosa paradójicamente, va a ser mucho más cara que una camisa traída desde el otro lado del planeta. Pero estamos consumiendo de una manera desaforada de cosas que vienen desde muy lejos y para venir desde muy lejos tienen que venir en barcos o aviones que funcionan con gasolina, toda una cantidad de cosas que queremos cambiar. Entonces, el what if es, ustedes se van a tener que inventar un mundo que es radicalmente distinto a todo lo que nosotros concebimos y eso me parece que es un reto maravilloso. Ujú. Y en ese sentido, Juan, ¿cuál debería ser? Porque has hablado de muchas cosas que tienen un piso en la educación, ¿no? Porque estamos de todas maneras formando estas generaciones y las que vienen. ¿Cuál crees que sería esa pregunta que los papás se tienen que hacer para elegir el lugar donde sus hijos van a estudiar, el colegio? ¿Qué preguntas? Porque antes era que les vaya bien en el ICFES, Sí. una serie de preguntas como muy predecibles Mm. sus respuestas, pero ¿qué se tienen que preguntar hoy? Yo creo que tiene que ser, yo creo que tiene que ser un colegio que tenga un ambiente, que tenga un gran énfasis en la creatividad, porque hoy en día, claro, venimos con una inercia muy grande donde hay unas cosas que se supone que deben saber, entonces se supone que hay que formarlos en toda la línea matemática que empieza desde geometría y termina en cálculo diferencial, y que hay que enseñar geografía, hay que enseñar historia, hay una cantidad de cosas que están determinadas, pero yo creo que lo importante ahora es que los individuos sepan, primero, que aprendan a aprender, ¿cierto? Porque ya, otra vez citando a Harari, Harari dice, en el pasado las cosas eran muy estáticas, ¿cierto? Entonces, una persona que estudiaba medicina a principios del siglo XX aprendía más o menos lo mismo que 50 años después. Los Y, libros los publicaban y y eso duraban duraba años. años. Y las cosas eran muy estables, pero hoy en día, sobre todo para las universidades, es un reto
formar a gente en profesiones que probablemente no van a existir dentro de 20 años y la incapacidad de formar en profesiones que todavía no existen, La ¿cierto? La incertidumbre. incertidumbre. Entonces, en un mundo tan cambiante, tan voluble, entonces nuestra responsabilidad es ser plásticos, plásticos no en el sentido del material, sino ser flexibles, Tener plasticidad es el tener término. plasticidad porque probablemente cada uno de Adaptarnos. ustedes va a tener no una, o sea, no solamente no van a tener varios trabajos en la vida, lo cual en nuestra generación es normal, sino que de pronto van a tener varias profesiones en la vida. Entonces, digamos, esa actitud de mente abierta, de estar dispuestos a aprender nuevas formas de ser, nuevas formas de habitar, creo que va a ser muy importante. Insisto que tener la capacidad de generar su propio alimento en el entorno en el que viva, en un mundo donde la inteligencia artificial probablemente reemplace la gran mayoría de las profesiones, creo que va a ser una habilidad necesaria. Y eso requiere mucha creatividad. Y yo creo que una cosa que conecta con lo que tú decías es el arte. El arte es un invento muy raro de la humanidad. O sea, si uno lo ve desde un punto de vista estrictamente evolutivo, ¿para qué sirve bailar? ¿Para qué sirve cantar? ¿Eso en qué aumenta nuestras posibilidades de tener hijos y llevar nuestra información genética a la siguiente generación? Bueno, pueden haber muchas teorías psicológicas detrás de eso, de cómo conquista uno a la persona, de la atracción a dónde llega, y después vienen los hijos. De acuerdo, todo arranca bailando Podemos, merengue. exacto, Sí, o ahora reggaetón, ahora perreando. exacto. Sí, pero el arte sí tiene, tiene ese poder inmenso y es la forma, bueno, yo no sé cómo se conecte cada uno de ustedes con la música, con el baile, con la pintura, con la literatura, pero sí es uno de los regalos más grandes que tenemos como estos animales que somos, de la capacidad de podernos conectar y hablar en secreto con personas que vivieron hace muchos años y muy lejos de acá y tener esa comunicación directa, ver cómo una persona veía su entorno a través de cómo lo pintaba, las canciones, la música, la forma como vibramos con el arte, sí creo que es una cosa que contribuye mucho a esa flexibilidad y a esa capacidad de conectarnos con la experiencia de otro. O sea que me parece que el arte es Fundamental. obligatorio, sí. Es una Obligatorio en el forma de currículum. conectar con el mundo y Sí. con las emociones muy profunda y muy trascendental. Es más, creo que no hay otra herramienta que sea más poderosa para cambiar la forma en que la gente piensa, ¿cierto? Muchas veces uno dice, no, una anécdota. Hay un libro buenísimo de Wade Davis que se llama El Río y ahí cuentan una anécdota de una persona que viaja desde Medellín a Santa Marta en los años 70 en tren. Había trenes en Colombia, imagínense, en el pasado. Nosotros soñamos con lo que ya tuvimos. Entonces había trenes. Y cuenta la anécdota de que en ese tren había un letrero en todos los vagones que decía, demuestre su cultura, bote la basura por la ventana. Porque en esa época el problema del cambio climático no existía. Y los del tren decían, no me vaya a dejar la basura aquí, bótela por la ventana, como lo hacía todo el mundo. Entonces, cómo van cambiando los valores? Eso es una cosa que tenemos que integrar en Ya en la entiendo ecuación. por qué estás estudiando filosofía. Ay, O yo le sea, quería la preguntar mente eso, no sí. para, pero ya para ir cerrando un poco, porque nos toca dar espacio a las preguntas, Ujú. ¿qué mensaje le quisieras dar a estos jóvenes que están acá escuchándote? ¿Con qué quisieras cerrar esta conversación tan reflexiva, tan productiva, tan creativa? ¿Qué les quieres decir? Tal vez, tal vez la única cosa es dense en serio la oportunidad de pasar bajo el microscopio las cosas que ustedes dan por sentado. Duden de todo. El what if empieza de ahí. ¿Yo por qué creo esto? Y si encuentran buenos argumentos para sustentarlo, pues reafirman la creencia. Pero de pronto se dan cuenta de que algunas creencias no cuajan y que las razones que tienen para sustentar esas creencias no son suficientemente sólidas y pueden buscar otras. Y si las encuentran, bien. Y si no, hay que tener la apertura mental para cambiar la forma de pensar, porque es muy probable que estemos equivocados en algo. Así como uno puede ver en retrospectiva a las generaciones anteriores, yo les puedo mostrar anuncios de los años 40 donde en el periódico decía Camel, el cigarrillo preferido por los médicos.
Existe, Increíble. busquen aviso de periódico de Camel con médicos. Lo van a encontrar, era muy popular. Hoy en día sabemos que ellos estaban equivocados. ¿Cómo sabemos que nosotros no estamos equivocados? Es muy probable que estemos equivocados en varias cosas. La única forma de hacer eso es haciendo un examen crítico de lo que uno piensa de una manera sistemática y estar dispuesto a cambiar. Eso sería. Bueno, yo me llamo Jerónimo y la verdad te cuento que algo que me apasiona mucho en la vida es la actuación. Toda la vida desde el colegio, creo que me he conectado toda la vida y estoy a punto de decidir qué va a hacer y quiero estudiar actuación en Estados Unidos. Va a empezar un curso acá ya saliendo del colegio y te quería preguntar cuál es tu consejo para la duda propia, si no me equivoco. Es algo con lo que he lidiado mucho y ya que me asusta mucho, si te soy honesto, como ir a otro país y ver que no soy tan bueno o ir a una escuela y ver cómo, obviamente, eso es lo que más me asusta, como ver cómo si no soy tan bueno, cómo lidias con esa duda propia. Tremendo. Eh, Ojalá lo supiera, pero no sé, yo creo que hay una idea que me parece muy poderosa y es que te puedo garantizar que vas a fracasar en el 100% de las cosas que no intentes, ¿cierto? Es probable que fracases en muchas de las que intentes, pero la tasa de fracaso se va a bajar sustancialmente. O sea, si fracasas en el 100% de las cosas que no intentas y fracasas en el 80% de las cosas que intentes, ya tienes un 20% de mejoría. Y, y yo sobre todo yo no me quería quedar con esa duda, ¿cierto? Para mí en mis circunstancias, irme a estudiar a Nueva York teatro era un sueño enorme y durante mucho tiempo inalcanzable. Eh, Tuve la fortuna de encontrar trabajo en televisión en mi juventud y con eso pude ahorrar los recursos y estaba dispuesto a hacer lo que me tocara hacer para poder mantenerme allá como estudiante y entonces eso incluyó, fui niñero, fui mensajero, pinté casas, fui camionero, hice varios trabajos que me daban los recursos económicos para poder seguir estudiando allá. Fue una experiencia maravillosa y mi sueño era lograr construir una carrera allá. Lo intenté, estaban pasando cosas, ya me había tenido que meter al sindicato de actores, ya había hecho algunos comerciales de televisión, teatro independiente, y en esas me llamaron, me ofrecieron una telenovela acá en Colombia y pues me sedujo mucho la idea, me devolví, me enamoré y me quedé, pero tuve la satisfacción de haberlo intentado y haber logrado cosas muy interesantes. Entonces, yo diría eso, no te quedes con la duda. Bien. Me gustó mucho cuando empezaste a hablar un poco sobre el rol del arte que puede tener en la sociedad y precisamente quiero profundizar un poco más al respecto. En una sociedad, en un mundo posmoderno que está en constante cambio y se ve expuesto a la constante afectación que tienen los medios, ¿cuál es el rol del arte? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el artista? ¿Y qué significa entonces cuidar del arte? Wow. Esa es tremenda pregunta, Juan, de verdad. Eh, yo veo muchas cosas, yo siento que siempre hay una constante. Cada vez que hay una tiranía, de las primeras cosas que hace el tirano es reprimir el arte. Siempre los primeros perseguidos en una dictadura suelen ser los escritores, los pintores, los cantantes, porque son personas que tienen la capacidad de sintetizar de una manera estética cuáles son las cosas que más nos preocupan, que más nos asustan, ¿cierto? Las que más soñamos. Eh, Hoy en día yo veo que hay cierta forma de una nueva tiranía que viene de lo políticamente correcto, donde también se está diciendo, por un lado se dice cualquier cosa es arte, y uno ve unas cosas raras en los museos, que uno dice, y esto, bueno, interesante, pero hace unos meses se vendió un banano por $5 millones, una cosa así. Y creo que lo compró un japonés y se lo comió. Eso es una vaina como más posmodernista que eso, ¿para dónde? ¿Sí? Entonces hay unas cosas que uno dice, bueno, no sé. Pero por otro lado también hay otra cosa donde ya el arte tiene que ser políticamente correcto y entonces
cada elenco de cada película tiene que representar perfectamente cómo es la composición demográfica de la sociedad. Y bueno, como todo, los budistas insisten mucho en una cosa y es, las cosas no son buenas ni malas en sí, es la forma en que nosotros las percibimos que le dan ese valor, ¿cierto? Nosotros le decimos maleza a las plantas que existen en la naturaleza que consideramos que no son buenas para nosotros, pero son formas de vida, ¿cierto? Entonces, yo creo que el arte siempre va a tener un papel muy transgresor, siempre va a ser irreverente, siempre va a ser maleducado, siempre va a poner el dedo en la llaga. Y hay cosas que uno dice, pero ¿por qué un bollo de popó en la mitad del piso? ¿Qué es eso? ¡Qué horror! Pues bueno, O habría, Duchamp con su inodoro. con el inodoro, por ejemplo. Entonces, yo creo que el arte es incontrolable. Definirlo es difícil. Cuando llegaron los surrealistas, los clasicistas decían, pero es que no, la gente no es así borrada, la gente tiene cejas y pestañas. Entonces, el arte siempre va un poco más allá y por eso creo que es maravilloso. Mi nombre es Emiliano, a mí me apasiona mucho la actuación y la pregunta que te quiero hacer es, si tú vas 2 veces a preguntar y la puerta se te cerró, ¿crees que tu nivel mental a la tercera vez sabes que la puerta te va a decir que no? Si quieres ser actor, la probabilidad es muy alta de que vayas a tener un entrenamiento en que te digan que no con mucha frecuencia, porque uno hace castings. Yo en Nueva York me acuerdo que podía estar haciendo unos 10 o 15 castings al mes, pero uno hace cosas, pues uno no sabe qué es lo que están buscando. Y muy probablemente no depende de que uno sea bueno o malo, sino que en ese proyecto estaban buscando otra cosa. Tengo una anécdota. Una vez mis managers me mandaron a un casting en un sitio y yo estaba trabajando de camionero. Además me acuerdo que estaba con mis pantalones cargo, todo desbarajustado. Y llego a este sitio, a este casting. Chicos, yo no les miento. En ese salón había como unas 200 personas, todos medían 1,90 o más y todos eran guapísimos y guapísimas. Era como estar, no era una vaina, era como Victoria's Secret meets Victoria's Secret Hugo Boss. hombres y Hugo Boss, y una vaina así. Me dio mucha rabia. Yo llamé a mi manager y le dije, ¿qué es esta humillación? ¿Cómo me manda acá? Esto es terrible. Y ella me dijo, uy, qué pena, yo no sabía que eso iba a ser así. Esa agencia hace muchas cosas, entonces de todas maneras, pues deja tu hoja de vida y vete. Y yo, bueno, listo, hagámoslo. Dejé la hoja de vida y resulta que ese día era un casting para unas fotos, para una revista, donde lo que querían era gente normal. Y me gané el casting. Entonces uno nunca sabe, pero sí, hay una anécdota muy famosa de Thomas Alva Edison que dice que él soñó con la idea del bombillo incandescente y fracasó como 1000 veces. Entonces yo estoy seguro que yo no intentaría 1000 veces, pero es un gran modelo decir cómo no hay que botar la toalla tan rápido. Hola, me llamo Juan Diego en la charla pues me pareció muy, muy interesante cuando contaste como que tú hiciste las cosas al revés, cuando hablaste primero de estar en cine y después teatro y ahí sí estudiar, ¿no? Entonces pues como que me gustaría saber un poco tu perspectiva, como también como qué opinas al final como de este curso académico como regular, ¿no? Que es universidad, posgrado, ya trabajar, porque pues al final es como calificar la mano de obra, pero digamos que tú mencionaste también que hoy las universidades y la educación tienen un reto muy grande y es que todo el tiempo está cambiando el ámbito laboral y muchos empleos pues se van a perder con las nuevas tecnologías y todo esto y nosotros siendo como chicos entrando a todo este mundo, ¿sabes? Con todas estas dudas y también como tu rol, también como padre y también al haber hecho esas cosas de una forma no tan común. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué consejo nos podrías dar a nosotros? ¿Sabes qué te cuento? Acabo de terminar primer semestre del pregrado de filosofía. Estoy estudiando nuevamente, porque hago todo al revés. No sé, por un lado, esto de seguir la ruta normal está siendo poco atractivo porque no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo la educación está muy costosa
y fuera de eso, cuando la gente termina de estudiar, conseguir el primer empleo es muy difícil y cuando lo consiguen pagan muy mal. Entonces, ese escenario es como muy desestimulante para seguir la ruta normal. Pero por otro lado, creo que estamos en una coyuntura donde tenemos que resolver varios problemas que son existenciales, incluso. Por ejemplo, si la mayoría de los países, no, si hay algunos países como Alemania o Japón o incluso Colombia, que ya tenemos una tasa de natalidad negativa, quiere decir que la cantidad de gente que vamos a tener en este país va a empezar a decrecer. Y si todo lo demás está organizado en cómo eran las cosas antes, ¿cierto? Entonces el sistema de pensión está diseñado pensando en que haya muchos jóvenes poniendo una plata para pagarle la pensión a los viejos. Eso se diseñó así en todas partes del mundo. Hoy en día tenemos el problema de que hace poquito más de la mitad de los niños que nacían se morían, hace décadas, pero eso es, en términos históricos es hace minutos. Y la gente se moría a los 50 años. Por una gripa. Por una cualquier gripa. cosa. Hoy en día casi ningún niño se muere y la gente vive hasta 100. Eso va a traer unos retos, para no llamarlos problemas, va a traer unos retos de cómo lo vamos a resolver, cómo vamos a vivir, cómo con inteligencia artificial, entonces a qué nos vamos a dedicar, qué nos va a dar propósito en la vida. Y yo sí creo que tener un sistema para acercarse a este conocimiento, de manera que uno pueda buscar qué es lo que a uno le sirve para saber plantear el problema y cómo resolverlo, yo creo que va a seguir siendo fundamental, ¿cierto? Pretender arrancar de ceros hoy en día es tonto, ¿cierto? Es como hoy en día como si dijéramos, yo no quiero meterle a mis hijos toda la carga de la cultura que yo traigo, entonces lo voy a mantener aislado para que no aprenda español eurocentrista, opresor, colonialista, sino que voy a dejar que él escoja su idioma cuando crezca. Eso sería como cortarle las piernas y los brazos. O sea, aprender un idioma ya de viejo le va a quedar muy difícil y además, ¿cómo va a poder comparar entre idiomas a ver cuál le sirve más para comunicarse? No, nosotros somos miembros sociales. Entonces, de niños nos meten el idioma, la religión, el equipo de fútbol, todo eso es parte de nuestra cultura. El what if es lo que nos va a servir para perfilar esa cultura que tenemos, tratar de buscar nuevos horizontes y mirar qué es lo que nosotros encontramos que tenga más sentido, pero sí nos tenemos que apoyar, así sea para cuestionarlo y para invalidarlo. No podemos desechar, esta es nuestra mejor tecnología. Esto es lo que nos tiene hoy en día, es poder tener este disco duro externo que nos pone en contacto con todo el conocimiento. Entonces yo sí creo que educarse va a ser cada vez más importante. Bueno, muchas gracias, Juan, por No. acompañarnos hoy acá. Creo que esta conversación nos nutrió a todos y quiero invitarlos a seguirnos en todas las plataformas What If el podcast, en YouTube, en Spotify y en Apple. Bueno, muy bien, muchísimas gracias.